Hola Elena y oyentes del podcast de Urgencias y Emergencias. Hoy he querido escoger para este día un tanto especial con este podcast inconformista y rebelde de Elena, un poema que viene muy al hilo, es de la poeta mallorquina Kika Chaume y que se incluye dentro del libro Deja que llore el día. El poema se titula Nunca serás amado y dice así: mientras el desamparo recoge en un islote las sílabas vacías, las agrupa, las sienta, les pone un mote extraño, después las clasifica, orden y desconcierto impregnan las consignas de las letras perdidas. Sombreros ajustados levantan polvareda, huyen por las esquinas mientras esto sucede cada día en la calle, cada noche sin brisa. Tu cuerpo se sumerge en un lecho azulado, sin cambios y sin sonrisas. Valores trasnochados, nublándote el juicio, empañan tu sequía, niegas el desafío, ignoras la trastienda, desprecias la poesía. Nunca serás amado si no amas el sonido de las almas heridas. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just two... Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, pero ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza. Buenos días, tardes, noches, urgencieras, urgencieros, emergencieros y emergencieras. Soy Elena Plaza Moreno y bienvenidos al podcast Más que urgencias y emergencias. Bienvenidos a vuestro podcast de salud y bueno, un poquito de la vida en general. Hoy vamos a hablar sobre el ecosistema en el que nos movemos constantemente, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida. Son los chupópteros, los listillos, esa gente que se aprovecha un poco de nosotros o que habla sin saber. En ocasiones nos daremos cuenta de que esos de los que vamos a hablar hoy incluso podemos ser nosotros mismos. Muchas veces la ignorancia es muy atrevida y hablamos sin saber. Profundizaremos en el síndrome de Dunning-Kruger, en el síndrome de Procusto, que son esos síndromes que nos producen tener esta serie de comportamientos. Vamos a hablar también sobre una aplicación de salud, un podcast sobre salud y un canal de YouTube con píldoras sobre salud. También entrevistaremos a un compañero enfermero que trabaja en atención rural en la Comunidad de Madrid y también vamos a tener la sección de Generando Contenido sin morir en el intento, esta sección en la que intento ayudar a la gente que comienza a generar contenido. Hoy vamos a ver cómo cortar un vídeo y bueno, al final es una herramienta que tiene muchas más funcionalidades. No me enrollo más y comenzamos. Vamos a empezar con los chupópteros, luego hablaremos de los del efecto Dunning-Kruger y por último los del síndrome de Procusto. Los chupópteros, bueno, definimos chupóptero como la persona que obtiene rentas sin prestar el trabajo correspondiente o más generalmente sin merecerlas. Etimológicamente viene de chupar y del sufijo óptero que es alado, por una analogía humorística con los nombres técnicos de numerosas familias de insectos. Se utiliza de forma despectiva en España. En Argentina les llaman ñoquis y en Honduras y Uruguay les llaman paracaidistas. Pero creo que el término común a todo el mundo, por lo menos en castellano, es el término parásito. Como sinónimos también os puedo decir que sinónimos de chupóptero tenemos la palabra gorrón, aprovechado, chupón, gorrista, gorrilla, parásito, pegote, sablista, vividor, sacacuartos, caradura, mogollo, etc, etc, etc. El término chupóptero se utilizó por primera vez en 1855 en un periódico llamado El Padre Cobos, en la sección de indirectas, muy como el episodio de hoy. Parece que el término gustó y lo empezaron a utilizar también otros periódicos una vez que lo leyeron escrito en el primero. La primera vez que lo usaron lo hicieron en referencia a don Ramón de la Sagra, que era el director del Jardín Botánico de La Habana y catedrático de la Universidad de La Habana. Se volvió a Europa en comisión de servicio
pero continuó cobrando el sueldo de los cargos que ostentaba en la isla, el del director de jardín botánico y de profesor. Siguió cobrando este sueldo por la amistad con algunos altos cargos que tenía por allí por La Habana. ¿Os suena la historia? Si no es por gente que roba, es por gente que se aprovecha, y si no es por historias económicas, pues tenemos chupópteros de nuestro trabajo diario, chupópteros de publicaciones científicas, chupópteros de gasolina, chupópteros de nuestro tiempo y chupópteros de todo. A modo de reflexión personal, muchas veces nos quejamos de los políticos que nos roban, pero a pequeña escala nosotros hacemos lo mismo. Glucómetros que desaparecen en los hospitales, subvenciones del Estado que se reciben por parte de gente que no tendría que recibirlas, gente que pone su nombre en artículos científicos y no ha hecho nada, gente que si puede nunca paga el café, gente que roba las ideas como si fueran suyas, gente que roba infografías como si fueran suyas. A que según estoy hablando sobre el chupóptero se os están viniendo varias caras a la cabeza. Pues tened cuidado porque están en todos los lados y estos vuelan. En fin, ya paro, que voy a contaros ahora otro tipo de espécimen, el que sufre el síndrome de Dunning-Kruger. El síndrome de Dunning-Kruger se trata de un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas que están más preparadas que ellos. Todo empezó con MacArthur Wheeler, que era un ladrón tonto de 44 años que en 1995 atracó 2 bancos en Pittsburgh y lo pillaron, pues yo creo que a la hora, me parece, de cometer uno de los 2 atracos, el segundo. No le he llamado tonto porque lo pillaran, le he llamado tonto porque cuando le arrestaron lo primero que dijo fue: pero si me he cubierto la cara con limón, con el zumo de limón, ¿cómo me han podido pillar? Pues resulta que este tipo se creía que cubriéndose la cara con zumo de limón su cara se volvería invisible y no lo iban a reconocer. Y es que la noche anterior 2 amigos suyos le engañaron. Le gastaron una broma diciéndole que si se cubría la cara con limón, esta se le volvería transparente. Y cogió y probó y se cubrió la cara con limón, se tiró un selfie, que en aquella época yo creo que ni lo llamaban así y deberían de tener tan poca práctica en tirarse selfies, que enfocó mal y no se le vio la cara en su foto. Total, que el tipo se creyó que el limón funcionaba, cayó en la broma de sus amigos y más tarde, por su absurdez, en las garras de la policía. Meses más tarde, esta historia llegó a los oídos de un profesor de la Universidad de Cornell que se llamaba David Dunning, y no daba crédito a la historia, porque es que la verdad es que hay que ser tonto, y decidió investigar el caso bajo la hipótesis de: ¿podría ser posible que mi propia incompetencia me volviera inconsciente de esa misma incompetencia? David Dunning escogió como ayudante a un alumno aventajado que se llamaba Justin Kruger y como muestra de la investigación que iba a hacer, cogió a los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Cornell University. Les hizo a los alumnos unos test sobre gramática, humor, razonamiento lógico y concluyeron que para cierta competencia o respecto a cierta área de conocimiento, las personas incompetentes se muestran incapaces de reconocer su propia incompetencia. Es decir, cuanto mayor es la incompetencia del sujeto, menos consciente es el sujeto de ella. También concluyeron que los sujetos tienden a no poder reconocer la competencia de las demás personas. También concluyeron que, para cierta competencia respecto a cierta área de conocimiento, las personas incompetentes no son capaces de tomar conciencia de hasta qué punto son incompetentes en un ámbito. Y por último, concluyeron que si son entrenados para incrementar su competencia, serán capaces de reconocer y de aceptar su incompetencia previa. Además, obtuvieron una última conclusión. Los sujetos competentes y capacitados eran los que paradójicamente más tienden a infraestimar su competencia. Y es que ya lo decía Charles Darwin, la ignorancia genera confianza más frecuentemente que la genera el conocimiento. Y es que el otro día Trump, cuando se quemaba la Catedral de Notre Dame, dijo: ¿por qué no apagan el fuego con aviones cisterna? Esto es un claro ejemplo del efecto Dunning-Kruger. La caída del agua sobre la estructura dañada de la catedral provocaría la caída del techo y el derrumbe de la misma. Y os voy a reconocer una cosa. Yo pensé lo mismo que él. Lo único que tuve la inteligencia de no tuitearlo,
porque a diferencia de él, yo sí que pensé, si no lo están haciendo será por algo, y como yo no tengo ni idea de esto, asumo mi ignorancia y ya está. Pero él hizo gala del efecto Dunning-Kruger de los pies a la cabeza. Se creyó el más listo de todo basándose en creerse que lo sabes todo cuando no sabes nada y pues puso ese tuit tan desafortunado. Y es que el efecto Dunning-Kruger lo sufren miles de personas a lo largo y ancho del mundo y es el efecto de los cuñados, la verdad. En el mundo de la salud este efecto es catastrófico. Estamos rodeados de gente, de profesionales sanitarios que se creen muy listos y que no tienen ni puñetera idea. Pero es que encima no lo reconocen y se creen los más listos porque su propia incompetencia les hace no ver que son incompetentes, como ya demostraron Dunning y Kruger. A los pacientes también nos pasa. Cuando decidimos tomarnos alguna pastillita por nuestra cuenta porque a mi vecino le ha venido muy bien y a mí me va a venir muy bien porque yo soy el que se lo toma o la que se lo toma y sé que me viene bien, estamos cayendo de nuevo en el efecto Dunning-Kruger. Nos creemos que somos los más listos cuando no tenemos ni idea de nada. Y también pasa muchas veces en docencia, yo lo he visto también. Tal como señala Dunning y Kruger, esta percepción irreal se debe a que las habilidades y competencias necesarias para hacer algo bien son precisamente esas habilidades requeridas para poder estimar acertadamente el propio desempeño en la tarea. Es decir, si alguien te dice que es muy bueno en algo, será relativo y dependerá de lo que él estime como bueno en base a sus competencias. Vamos, que va a ser subjetivo. Como conclusión de este efecto tenemos que ser conscientes de que todos tenemos carencias sobre muchos temas y todos tenemos un relativo potencial de mejora en cualquier punto de nuestra etapa. Tenemos que huir del que diga a mi edad o con mi experiencia lo sé todo, porque eso es subjetivo y lo mismo no tiene ni puñetera idea. Vamos, que tenemos que tener cuidado con los chupópteros del principio y con estos que se creen que lo saben todo y que no tienen ni puñetera idea. Y por último vamos a hablar sobre el tercer espécimen, que es el espécimen que sufre del síndrome de Procusto. Y para explicaros el síndrome de Procusto, pues os voy a contar la historia de la mitología griega de quién era Procusto. Procusto era hijo de Poseidón, el dios de los mares. El verdadero nombre de Procusto se dice por ahí que era Damastes, que significa avasallador o controlador. Otros decían que su verdadero nombre era Polipemón, que significa muchos daños. No sé si avasallador, controlador o muchos daños os empieza a sugerir que esta persona no era muy buena. El caso es que todos le apodaban Procusto, que significa el estirador, y ahora entenderéis por qué. Procusto era un gigante, se rumorea por ahí que era gigante, tenía una fuerza descomunal y era un poco bastante malvado. Era el posadero de la ciudad de Eleusis y otros dicen que de Ática. Lo que sí que está claro y en lo que coinciden todos los relatos era en eso de que era el posadero. Un posadero un poco especial. Parece que trataba muy bien a sus huéspedes hasta que los hacía tumbarse en una cama de hierro. Si sobresalían le cortaban las piernas o la cabeza y si se quedaban cortos les estiraba. En otros sitios pone que les daba mazazos para romperles los huesos y así estirarles. El caso era que había que ajustarlos a la cama. Las malas lenguas dicen que tenía una cama que cambiaba de tamaño, o una muy grande y otra muy pequeña, y las usaba al final a su antojo para que nadie encajara en la cama. Se le acabó el juego macabro cuando llegó el héroe Teseo, el que escapó del laberinto del Minotauro, y se encargó de hacerle pagar a Procusto con su misma moneda. Le hizo tumbarse en su cómodo lecho de hierro y como era un gigante ya os imagináis cómo acabó la historia. Esta historia mitológica nos ayuda a reflexionar sobre algunas conductas sociales y sobre aquellos que destruyen a los que son mejores que ellos, a los que destacan por su creatividad. También es aplicable a la ciencia cuando se adaptan o modifican los datos reales para adaptarlos a las hipótesis previas. Y por último es aplicable a quienes pretenden acomodar siempre la realidad a la estrechez de sus intereses o a su particular visión de las cosas, modificando sus argumentos a su antojo. El caso, que esta historia mitológica ha generado lo que se llama el síndrome de Procusto y puede verse en el ámbito docente, laboral e incluso en el personal. En el laboral, en muchas empresas es donde se hace más evidente. El que padezca el síndrome intentará que la persona que sobresale no lo haga,
intentará realizar un excesivo control sobre esa persona, minusvalorará sus aportaciones y podrá incluso apropiarse de ellas, aunque intentarán agradar a los demás, tal y como hacía Procusto cuando llegaban sus viajeros a su posada, al final te la jugarán, y será mejor tenerlos lejos. Se trata de personas que dejan heridos a su paso por este comportamiento, que no admiten réplica o sugerencia en sus planteamientos, que se molestarán si reciben alguna queja, opinión o sugerencia porque ellos están súper convencidos o ellas están súper convencidas de que siempre tienen razón y realizan la mejor de las opciones. Y hasta aquí el síndrome de Procusto, que seguramente, al igual que con el chupóptero y el del síndrome de Dunning-Kruger, se te está viniendo a alguien a la cabeza según te lo estoy contando. Bueno, espero que os haya gustado el repaso a chupópteros, a los del síndrome de Dunning-Kruger, a los del síndrome de Procusto, y en mi entorno laboral durante toda mi vida me he cruzado a los tres y nada, hay que captarlos, analizarlos, mantenerlos a una distancia prudencial y saber cuáles son sus movidas psicológicas para poder defendernos de ellos. Vamos con las recomendaciones. Empezamos con el podcast de Salud Esfera. Realmente Salud Esfera no es solo un podcast, es una comunidad sobre salud con mayúsculas, en la que podemos encontrar blogs, videoblogs y podcasts relacionados con salud, deporte, embarazo, reproducción, alimentación saludable, pues todo aquello relacionado con el cuidado de nuestro cuerpo físico y mental. Aunque os estoy recomendando el podcast, como veis, al final es una comunidad en la que el centro es la salud, así que tanto si eres paciente como profesional sanitario te recomiendo que visites su web, que es saludesfera.com. Ahí tenéis todas sus redes sociales y toda la información de calidad que comparten. Respecto al podcast, para poneros ejemplos de los últimos temas tratados, ha sido, por ejemplo, la meningitis, los bulos de salud, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, también hay podcast sobre nutrición, salud bucodental. Echadle un ojo que nos va a defraudar. Respecto al canal de YouTube, os voy a hablar sobre el canal que se llama El Blog de Rosa. Bueno, el blog de Rosa es un canal de YouTube que lo lleva Rosa Pérez. Es diplomada en enfermería, licenciada en antropología, tiene un máster en educación para la salud, doctoranda en lenguaje audiovisual en educación para la salud. Rosa lleva desde hace mucho tiempo, no sé si 8 o 9 años, destacando en la blogosfera sanitaria. Los que llevamos menos tiempo nos creemos que nos hemos inventado el fuego y que somos los mejores, pero es que hay gente que lleva aquí desde que nosotros teníamos chupete y pañales, y un ejemplo de ello es Rosa. Además del canal de YouTube, pues tiene una web, www.elblogderosa.es, y en esa web podéis ver pues sus infografías y todo el conocimiento que lleva generando todos esos años. Y os recomiendo en concreto el canal de YouTube, porque el canal de YouTube tiene píldoras formativas de muy poca duración, que es perfecto para el personal no sanitario. En el último vídeo, por ejemplo, nos da consejos sobre cómo usar auriculares con seguridad. Tiene otros sobre curar heridas, ejercitar la memoria, lavado nasal para niños, qué hacer cuando nos damos ese golpe tan horrible en el dedito pequeño del pie. Bueno, pues hay un montón de vídeos, porque como os digo, lleva 8 años subiendo vídeos y generando contenido, así que si no la conocíais, ya os estáis pasando por el blog de Rosa, tanto su web como su canal de YouTube. En el recurso web de este episodio os quiero hablar sobre el manual de vacunas en línea de la Asociación Española de Pediatría. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Este manual está enterito en internet. Os cuento sus apartados y después os dejo también un recurso más adaptado a personal no sanitario para que también podáis consultar cosas sobre vacunas, pero con un lenguaje un poco más orientado y adaptado al público general. Empiezo con el manual para vacunas en línea, y lo definen como una fuente abierta de información y consulta sobre vacunaciones, dirigida particularmente a pediatras españoles, pero también a otros profesionales sanitarios de habla hispana relacionados con la atención a la infancia, a la adolescencia, a la prevención o a la vacunología, vamos, a las enfermeras, entre otras. Consta de 8 secciones. Por ejemplo, la primera es aspectos generales de la vacunación.
En esta sección hablan sobre hacen una revisión exhaustiva del acto de la vacunación de forma completa, desde el primer paso hasta el último. Además, juntan información sobre el transporte y la adecuada conservación de las vacunas y explican las claves de cómo actuar ante una rotura de la cadena de frío, por ejemplo. En la sección 2 tenemos la sección de calendarios de vacunación, tanto de España como de todas las comunidades autónomas. Y la sección 3 nos habla sobre inmunización en circunstancias especiales. Por ejemplo, prematuros, inmigrantes, viajeros, gente que tenga patologías de riesgo, personal sanitario, pacientes inmunodeprimidos. En la sección 4 se llama vacunas de la A a la Z y repasan todas las vacunas que hay y nos explican todas una a una. Sección 5, inmunización pasiva. Sección 6, aspectos legales. Y la sección 7 es un poco un apartado de miscelánea. Para el personal no sanitario, como os he dicho, está más adaptada la información que está en vacunasaep.org/familias. vacunasaep.org/familias. Aquí está la información un poco más orientada y adaptada al público en general. Os dejo en las notas del episodio el enlace del manual para personal sanitario y el enlace a la información para el personal no sanitario. Y en generar contenido sin morir en el intento, nuestro apartado especial para aquellos que se inician en generar contenido para la salud o para otros ámbitos. Os voy a hablar de una web que tiene varias funcionalidades online y en la que no hace falta descargarse nada. Esta web, como os dije en el episodio anterior, la iba a recomendar para cortar un vídeo de manera rápida. Tengo un vídeo de 7 minutos y quiero hacer 3 cortes de 10 segundos para hacer un gancho para Instagram o lo que sea. Pues al final es mucho más que eso. La web es 123apps.com, ¿vale? 123apps.com/es, para que esté en español. Y esta web tiene, además de lo de cortar el vídeo que os cuento para hacer un fragmento pequeño, tiene para cortar audio. También convierte el audio de un formato a otro. Tiene otra herramienta para combinar varios archivos de audio en una sola pista. Tiene otra herramienta para convertir archivos de vídeo de un formato a otro y también tiene una herramienta para grabar voz y también para grabar vídeo de tu webcam. Es uno de los recursos para tener guardados para alguna cosilla así rápida que tengamos que hacer si eres generador de contenido, al margen de que podamos utilizar algún programa de edición de vídeo, por ejemplo, pero a lo mejor estás empezando y todavía no tienes un programa de edición y necesitas hacer un corte de algún vídeo porque te has animado a grabar algo con tu móvil. Pues acuérdate, 123apps.com/es y ahí tienes un montón de herramientas. Clicas en cortar vídeo online, lo subes desde tu ordenador, cortas y te bajas el fragmento hecho nuevo. Os dejo todos los enlaces en las notas del episodio, el enlace de la herramienta, y ahí podréis entrar a todas las funcionalidades que tiene. Atención, atención, Elena Plaza, acuda a quirófano. Acuda inmediatamente a quirófano. Bueno, a ver, que lo que realmente viene ahora es la entrevista. Bueno, y vamos con la entrevista. En este episodio os traigo a Sergio Martínez, que es en Twitter @SergioBlaster1, y en Instagram no está hasta que le coma yo el tarro el próximo día que nos veamos y se haga una cuenta, porque no nos puede faltar ahí, Sergio. Buenas tardes, bueno, días o noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, aquí quería charlar un ratito contigo. Me gusta que os presentéis vosotros, así que preséntate tú, y si se te olvida algo ya te lo recuerdo yo. Bueno, pues nada, yo soy Sergio Martínez, soy enfermero y actualmente trabajo en el Servicio de Atención Rural de la Comunidad de Madrid. Y bueno, eres también TCAE, eres también técnico. Sí, soy un poco, como yo digo, un poco de aprendiz de todo y maestro de nada. O sea, soy TCAE, soy técnico en emergencias y bueno, a nivel profesional pues me dedico a la enfermería pura y dura, y también dedico gran parte de mi tiempo a la docencia. Eso es, a la docencia, y también es, desde hoy, experto en emergencias, que ya lo era, pero bueno, lo que estábamos hablando, hay que sacarse el título y hacerse ahí los trámites para conseguir los objetivos. Bueno,
He traído a Sergio al podcast porque creo que trabaja en un sitio que es muy poco conocido. Trabaja, como os ha dicho, en un SAR, y quiero que nos cuentes qué hace un enfermero en un SAR, en un servicio de atención rural. Bueno, pues como tú dices, es el gran desconocido, yo creo que por parte de la enfermería. El SAR es el Servicio de Atención Rural de la Comunidad de Madrid. Es muy parecido a lo que viene siendo en el SUMA 112, el SWAP. Es un centro de salud que una vez que cierra, nos quedamos como servicio de urgencias, y lo que hacemos como norma general en el centro es bien atender las urgencias que vengan al centro, o bien en algunas ocasiones, si la urgencia es fuera del centro de salud y no hay un recurso, o bien una ambulancia o un soporte vital avanzado cercano, nos sacan, como nosotros decimos, de avanzadilla. ¿Y con qué vehículo vais? Bueno, el vehículo que tenemos es un cochecito, como nosotros llamamos, nuestro querido amarillo, que es un coche, la verdad que bastante viejecillo, pero bueno, nos defendemos para poder hacer las urgencias que tenemos fuera del centro. La verdad que nos defendemos con él. Lo único sí comentarte que los fines de semana hacemos algo que nos gusta como enfermería, que serían los cuidados de continuidad. Es decir, los pacientes que son vistos por la enfermera de atención primaria y que requieren una continuidad de cuidados, como pueden ser, por ejemplo, las heridas, las úlceras en domicilio, los inyectables, los controles de tensión o controles de sintrón, también nos encargamos de hacerlo nosotros en los fines de semana para que el paciente tenga pues una continuidad y no pasen más de 24 o 48 horas, y el criterio de la enfermera suya de atención primaria pues requiere de cierta continuidad en ese paciente. ¿Y vais a los domicilios también? Sí, hacemos tanto lo que es, imagínate una guardia de 24 horas de fin de semana, ¿vale? En los SAR empezamos de lunes a viernes, son turnos de noche, de 9 de la noche a 8 de la mañana. Desde que cierra el centro de salud hasta que vuelve a abrir estamos nosotros cubriendo solamente urgencias, y luego los fines de semana es un horario continuado, es de 9 de la mañana o de 8 de la mañana del sábado a lo que sería 8 de la mañana del domingo. Ahí guardamos siempre unas horas, llegamos siempre a acuerdos con la enfermera de atención primaria para durante las primeras horas del turno de mañana del sábado y del domingo hacer tanto las curas programadas, esa continuidad de cuidados en el paciente, tanto en el centro de salud como bien en la atención domiciliaria. Qué interesante. ¿Y cuántos sois? Como norma general, en el SAR suele constar o bien de un médico y un enfermero, 2 médicos y un enfermero, y ahora últimamente estamos teniendo un médico, un enfermero y un celador, o 2 médicos, 2 enfermeros y un celador. Va a depender sobre todo del SAR que sea, del SAR, de la localización que tenga el SAR por la cantidad de población que asista, y también sobre todo del índice de pacientes que tengamos a la hora de tener que asistir dentro de lo que sería el propio centro de salud. Y claro, son pueblos que no tienen un hospital cerca, supongo. A ver, tenemos algunos SAR, como por ejemplo tenemos el CUE del Molar, que es un SAR bastante potente a la hora de trabajar. Tenemos SAR en Mejorada del Campo, tenemos SAR en Navalcarnero, SAR en Buitrago de Lozoya, es decir, algunos los tenemos muy distantes de cualquier hospital, y otros a lo mejor los tenemos un poquito más cerca. He de decir que tenemos en Leganés hay un SAR, por ejemplo, en Mejorada del Campo tenemos el Hospital de Arganda, pero tú imagínate, por ejemplo, en Buitrago de Lozoya, si no tenemos cerca una UBI móvil o una ambulancia para tener que evacuar a un paciente, pues la asistencia que le tenemos que dar prácticamente es completa. Entonces ahí es un punto un poco problemático a la hora de trabajar. Es lo que te iba a decir, necesitas saber algo de urgencias y emergencias, algo sí. o todo. Mira, en un principio yo siempre he dicho lo mismo, y esto es tirar piedras sobre mi propio tejado. En el SWAP, por ejemplo, en el SUMA 112, para poder optar a una plaza o hacer guardias con ellos en los SWAP, es el requisito imprescindible tener el experto de emergencias. El SAR pertenece a atención primaria, y en un principio se valora el tener un experto o tener conocimientos en la urgencia, tanto para médicos como para enfermeros, pero no es imprescindible disponer de la titulación que a día de hoy requiere el SUMA para poder trabajar con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos damos cuenta que estamos prestando el mismo servicio que el SUMA 112 en un SWAP, y hay carencias, hay algunas carencias por parte del personal, pero bueno, también tengo que decir que la inmensa mayoría de los compañeros que tengo, el nivel de formación que tienen es bastante bueno como para afrontar cualquier tipo de situación, tanto de urgencias como de emergencias. O sea que no es necesaria ninguna formación extra a nivel enfermero. Elena. Para el SAR, para el SWAP sí, porque pertenece al SUMA. Exactamente, Elena. Vale, Yo creo que la pondrán dentro de poco, porque ya cuando te empiezan a llamar del SAR, empiezan a comentarte un poco que la idea es, no creo que tardemos mucho ponerlo como requisito
obligatorio para poder optar a hacer guardias en los centros. ¿Y no tenéis TCAE en los SAR? No, son funciones, ni tenemos TCAE, ni tenemos servicio de limpieza presente, ni tenemos, como los compañeros del SUMA, un turno de comida, ni tenemos nada de nada. Eso es la guerra, ¿no? Eso es, la verdad que sí, la verdad que, como diríamos, muchas veces tienes centros o tienes SARes en los que el volumen de trabajo es muy poquito, pero luego tienes centros como Navalcarnero o centros como Mejorada del Campo, que somos 1 o 2 enfermeros y a lo mejor terminamos las 24 horas con asistencias de 160, 150, 180 pacientes en 24 horas. Es decir, hay un volumen de trabajo amplio. 180 pacientes en 24 horas. Sí. Suena la verdad que suena un poco cañero, pero la verdad que, bueno, como enfermero he de decir que me encanta mi trabajo, o sea, me encanta. Yo creo que es el principal problema que tengo, que me gusta demasiado mi trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de este trabajo en concreto del SAR? Elena, es pasión por la urgencia, es pasión por la emergencia, es pasión por la continuidad de cuidados. Lo bueno o lo bonito que tiene el SAR, que ves un poco de todo, hay variedad, es decir, un buen enfermero de SAR se forma también en la atención primaria, se forma también a la hora de saber llevar un cuidado de una úlcera. Lo bueno o lo malo que tenemos, que yo como enfermero es lo que digo, estoy solo. Claro, es que y si hay que coger como una guía, la tengo que coger yo. No tengo más. Muchas veces, ¿qué ocurre? Tú imagínate pedir una UBI móvil para un paciente que se encuentra muy grave. Y te dicen del SUMA que los tiempos de respuesta a lo mejor son 20, 25, 30, 35 minutos. Estás solo. Entonces ahí a mí me gusta mucho esa adrenalina que tenemos, el aplicar el conocimiento o la formación con el paciente y el intentar dentro de las posibilidades de trabajo en equipo que la cosa vaya como tiene que ir, que como norma general siempre va bien, gracias a Dios. No, si es que está claro que llega un dolor torácico y es un síndrome coronario agudo con elevación y te comes tú todo el tratamiento como si fueras en una UBI móvil igual. Claro, pero mira, ¿cuál es el problema o la problemática que vemos muchas veces en el SAR? Que no tenemos unos fármacos como, por ejemplo, podéis utilizar en la UBI móvil. A nivel de analgesia, por ejemplo, nosotros en mórfico nos paramos, es decir, no tenemos por encima. Yo no dispongo en el SAR, por ejemplo, de algún analgésico más potente. No dispongo, por ejemplo, tampoco de bombas de perfusión. Nosotros no podemos empezar con un código infarto a medicarlo como tal o a poner una perfusión porque no disponemos de los medios. También he de decir que los tiempos de respuesta de las UBI móviles en la Comunidad de Madrid, gracias a Dios, los compañeros del SUMA no suelen tardar más de 10, 15, 20 minutos. O sea, yo he tenido vivencias relativamente un poco estresantes, alguna parada cardíaca en algún SAR y la verdad que los tiempos de respuesta de los compañeros han sido ínfimos, por decirlo de alguna forma. Muy bien. ¿Tu objetivo es ahora? Pues mira, mi objetivo es, una vez terminado, como tú has dicho antes, el maravilloso experto de emergencias, estoy liado con un máster de educación, que yo creo que de eso tú también sabes un poco. Sí, estamos... es terminar el máster. Estamos haciendo el mismo. Es terminar el máster, meterme un poco más en la docencia universitaria y a nivel profesional el siguiente pasito que quiero dar es empezar a hacer guardias como enfermero en el SUMA. En su día estuve de técnico y bueno, me tengo que ver vestido de color amarillo y azul, si Dios quiera no mucho tardar, este verano. La verdad que sería una de mis metas a corto plazo. Yo creo que lo vas a conseguir, te voy a hacer la pelota, pero eres un máquina. Máster, experto, enfermero, padre de dos criaturas, marido, un jaleo y profesor. Bueno, no me puedo quejar. La verdad que la vida que tengo es un poco ajetreada. No sé cómo lo haces. Con mucha paciencia, Elena, con mucha paciencia y sobre todo porque lo que hago me gusta, que yo creo que es algo imprescindible para poder estar o llevar el ritmo que llevamos muchos de nosotros. Y con un objetivo claro, que ayer lo hablaba con Carolina, con Enfermera en Evolución, y que muchas veces no tenemos ni objetivo, pero cuando lo tienes claro... Claro, o sea, es una cosa que tengo clarísimo. Yo creo que te lo dije en su día. Yo me hice enfermero porque me gusta mucho la docencia y como TCAE o como técnico estaba muy delimitado porque las cosas funcionan en este país de esta forma con la titulitis. Quería orientar mi futuro profesional a lo que es el manejo del paciente crítico o la atención del paciente en urgencias y una de las principales cosas por la que hice ya la carrera de enfermería de más mayorcito era porque me quiero dedicar a eso. O sea, eso sí lo he tenido siempre claro.
Y como dije desde primera hora, lo difícil está hecho y lo imposible, pues tardo un poquito más en hacerlo, pero seguro que lo consigo. Seguro que sí. Vale, pues ¿quieres contarnos algo más? Bueno, ¿tienes pendiente hacer un vídeo de 24 horas en un SAR? Sí. Eso, lo que se dice en redes, se queda escrito en redes. Tengo pendiente el vídeo y tengo pendiente hacerme una cuenta en Instagram. Prometo que la semana que viene, en cuanto termine la oposición, empezaré a crearme una cuenta en Instagram e intentaré darle un poco de caña al vídeo, que lo tengo un poco parado. Pero te prometo que el vídeo serás la primera persona en visionarlo. Ay, qué bien, exclusiva total. Bueno, Sergio, pues nada, muchas gracias por... No sé si quieres decir algo más, parece que te estoy aquí cortando. Pues mira, no, Elena, tenemos tiempo, las gracias. Quiero darte las gracias por darme la oportunidad de darle cierta visibilidad a lo que es el trabajo en el SAR. Que no cambies nunca y que sigas dándole muchísima caña a todos los vídeos que cuelgas, a todos los enlaces y demás. Y bueno, sí quiero, si me permites, saludar a esta gente del 2.0, a Pau, a Uciero, a Charo, a Mary, a toda la gente que habitualmente comentáis y sacáis esas infografías que son maravillosas, y recomendar a todo el mundo que por favor que se conecte, que las redes unen puntos. Y la verdad que merece la pena estar metido en este mundo. Eso es, somos una familia ya digital y está todo el mundo bienvenido. Que se conecte todo el mundo. Eso estaría genial, Elena. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Espero que el 24 de mayo en Insta Docencia Salud. El 24, como dice el gran Pau, al lío. Al lío. Al lío. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias. Un beso. Muchas gracias, Elena. Un besote. Hasta luego. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a me gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com. Y hasta aquí llega el episodio 7 de Más que Urgencias y Emergencias. Espero que os haya gustado. Si no habéis escuchado los anteriores, os animo a que lo hagáis. Estoy en iVoox, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas para poneroslo fácil y que escuchéis donde más os interese. Si queréis darle likes, corazones, me gustas o lo que haya en cada plataforma, bienvenidos sean. Y los comentarios también y las críticas constructivas también. Bueno, a mí lo que realmente me gusta más que los likes y todo esto es que se comparta. Compartid en redes sociales para que llegue a cuanta más gente mejor, que es el objetivo que yo tengo con mis redes sociales, que llegue a la máxima gente posible. Y nada, si queréis poner el hashtag MQUIE, que es la almohadilla y las iniciales de Más que Urgencias y Emergencias, para difundir en redes, pues os lo agradezco y muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.